En esta ocasión vamos a hablar de el inversor. El inversor es el dispositivo que convierte el voltaje de corriente directa en un voltaje de corriente alterna. Generalmente es necesario utilizar un transformador para obtener el voltaje de corriente alterna deseado. Esto es debido a que supongamos que estamos hablando de un equipo de una capacidad pequeña. Cuenta con una batería de 12 volts. El inversor lo que va a hacer es que va a tomar esos 12 volts de corriente directa y los va a convertir en un voltaje aproximado de unos 10 volts de corriente alterna. Pero si nosotros queremos obtener un voltaje de 120 volts, necesitamos elevar ese voltaje y por eso es necesario utilizar un transformador. Para la operación del inversor se utilizan semiconductores en el modo de operación como un interruptor electrónico, y los principales elementos que se utilizan sería el transistor bipolar de unión o BJT, el MOSFET, que es el transistor de efecto de campo de compuerta aislada, y el IGBT, que es el transistor de unión de compuerta aislada. Estos son los elementos principales que se utilizan en el inversor. El bloque del inversor se representa con este símbolo. Este símbolo parte de que en la entrada, que es esta, tenemos un voltaje de corriente directa, y en la salida, que es esta parte de la etapa, tenemos una corriente alterna. Por ello, esta es la forma o la figura del símbolo de un inversor. Lo van a ver seguramente mucho en manuales o en diagramas. Aquí estoy representando los principales elementos que se utilizan para un inversor. El primero sería el transistor de unión, o simplemente llamado transistor, que es este. Aquí representé un transistor NPN. El siguiente sería el transistor de efecto de campo de compuerta aislada, que es el MOSFET. Recordemos que hay dos tipos de transistores de efecto de campo. Uno sería el transistor de efecto de campo de unión, o JFET, y el otro es el transistor de efecto de campo de compuerta aislada, o MOSFET. Realmente el que más se utiliza es el MOSFET para inversores. Y por último, tenemos el IGBT, que sería aproximadamente una mezcla entre el transistor de unión, BJT, y el MOSFET. La ventaja del IGBT es que el IGBT requiere en su entrada, para accionarlo en la compuerta, requiere una señal de voltaje. Y si comparamos con el transistor BJT, el transistor BJT requiere una señal de corriente para encender. Y esto hace que la electrónica sea un poquito más compleja, porque tenemos que poner antes del transistor otros elementos para que nos den la corriente suficiente para encender el transistor. En cambio, con el MOSFET y con el IGBT, la señal que debemos de dar es una señal de voltaje, que es en la compuerta, y esto hace que la señal de disparo sea mucho más sencilla de manejar, porque no requerimos hacer alguna amplificación. Los transistores PJT, cuando hablamos de alta potencia, de un transistor de 30 a 50 amperes, traen una ganancia de corriente muy baja, que sería lo que se llama la beta. Entonces requerimos colocar otros transistores anteriormente para poder tener la suficiente corriente en base emisor y poder obtener la suficiente corriente en colector emisor. Esto lo hace un poquito más complicado, por eso actualmente ya no se utilizan tanto. Es mejor utilizar el MOSFET y el IGBT. Hablando del MOSFET, generalmente los encontramos hasta unos 40 a 50 amperes. Entonces eso nos limita a una cierta capacidad máxima de UPS. En cambio, los IGBTs sí los podemos ver como desde unos 40 o 50 amperes hasta aproximadamente 800 o 1000
amperes. Esto lo hace más adecuado al IGBT para equipos de mayor capacidad. Puede ser equipos de 20 a 30 kVA o incluso equipo trifásico. Por eso es un poquito la diferencia. En equipos más pequeños por decir de 1 a 3 kVA, generalmente vamos a encontrar que se utiliza los MOSFET. Para explicar el funcionamiento del inversor, realmente es un circuito muy sencillo. Les voy a explicar dos tipos muy utilizados de inversores en cuanto a equipo monofásico, pero siempre me gusta ver un poquito las bases para reforzar el conocimiento que puedan ustedes tener. Como yo entiendo que las personas que pueden ver estos videos pueden ser desde técnicos hasta ingenieros, puede haber gente con mucha o poca experiencia o poco conocimiento, sí prefiero enfocarme un poquito en ver cosas muy básicas para que los conceptos que yo estoy explicando queden un poquito mejor entendidos. Entonces, algo que es muy importante en el inversor es que vamos a utilizar un semiconductor como interruptor electrónico. Aquí estoy poniendo como ejemplo un transistor que tiene sus tres terminales, que sería colector, emisor y base. Y esta explicación es muy similar a utilizar un MOSFET o un IGBT. Tenemos un circuito formado por una batería de 12 volts y este circuito alimenta al colector de un transistor cuya beta o ganancia de corriente es de 100. La beta es la HFE. Y luego el transistor, cuando encienda, va a alimentar una resistencia de carga que le estoy llamando RL con un valor de 12 ohms. Esto sería el circuito de potencia, que sería la batería hacia el transistor y hacia la resistencia de carga. Y ya de aquí regresamos al negativo para formar el circuito. Este circuito de potencia lo estoy mostrando aquí como un equivalente, donde viene la misma batería de 12 volts y estoy mostrando dos resistencias. Una de las resistencias no es una resistencia como tal, pero es una, vamos a llamarle una impedancia, que es dependiendo del voltaje que hay entre colector y emisor. Y la otra resistencia sería la de carga. Este circuito yo lo muestro para que ustedes vean que es un circuito serie formado por dos resistencias. La de colector emisor del transistor, este es colector, este es emisor, y la resistencia de carga. Y en un circuito serie, el voltaje total, que son los 12 volts, voltaje total, vamos a anotarlo aquí, es igual al voltaje colector emisor, que es el voltaje en terminales del transistor, más el voltaje en la resistencia de carga. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar un semiconductor como switch, lo que queremos es que cuando encienda el semiconductor, que en este caso es el transistor, queremos que el voltaje colector emisor sea lo más cercano a 0 volts, para que el voltaje, que en este caso es de 12 volts, todo el voltaje recaiga en la resistencia de carga. Esto es importante porque aquí va a haber una corriente. Y si el voltaje de colector emisor fuera alto, esto va a crear un calentamiento en el transistor. Y ese calentamiento son pérdidas de potencia. Entonces, lo ideal para que el inversor funcione de la mejor manera es que tengamos la menor cantidad de pérdidas. De esa manera lograremos el mayor voltaje posible en la resistencia y así no hay caída de voltaje en transistor o hay una caída muy baja y el calentamiento va a ser lo menor posible. Bien, por este lado tenemos el circuito que se llamaría de control, que está formado por un switch y una resistencia. La resistencia en la base, que es la
señal que va a dar corriente al transistor para que el transistor encienda. Supongamos que yo le doy un cierto valor de resistencia a la base, que sería resistencia de base esta, para que aquí me circule 1 miliampere de corriente. Como circula 1 miliampere en la corriente de base y la beta es de 100, por colector emisor del transistor van a circular 100 miliamperes, porque eso es lo que representa la beta, la relación entre la corriente de colector con respecto a la corriente de base. Si tengo aquí 1 miliampere, aquí circulan 100 miliamperes. Esta corriente de 100 miliamperes representa 0.1 amperes. Y con ello podemos calcular el voltaje en la resistencia L, que sería igual a 0.1 amperes por 12 ohms. Y esto nos va a dar un voltaje más o menos de 1.2 volts. Esto quiere decir, resumiendo, si yo le doy a la corriente de base 1 miliampere, van a circular 100 miliamperes en la corriente de colector, que es esta. Y estos 100 miliamperes me van a provocar una caída de voltaje de 1.2 volts en la resistencia. Es decir, que aquí tengo 1.2 volts. ¿Qué voltaje tengo entonces en el transistor en colector emisor? Tenemos 11.8 volts. Eso no es que funcione el transistor como un switch. Yo quiero que en el transistor haya el menor voltaje para que todo el voltaje esté en la resistencia. Entonces, no es la corriente adecuada el 1 miliampere. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a calcular la misma resistencia de base, pero para que aquí me dé 10 miliamperes. 10 miliamperes me va a provocar una corriente de colector de 10 por 100 son 1000 miliamperes, que es 1 ampere. Esto quiere decir que por aquí circula 1 ampere. Entonces el voltaje en la RL es igual a 1 por 12 ohms. 1 ampere por 12 ohms. El voltaje en la RL es igual a 12 volts. Aquí ya tenemos todo el voltaje en la resistencia y por lo tanto el voltaje en colector emisor va a ser 0. En realidad no llega a 0, pero va a ser un valor muy cercano, como 1 volt. Entonces aquí tenemos 0 volts y aquí ya tenemos 12 volts. Es decir que con una corriente de base de 10 miliamperes podemos llegar a obtener los 12 volts en la resistencia de carga. Y finalmente vamos a ver un tercer ejemplo. Ahora supongamos que la corriente de base ya no le doy 10 miliamperes. Ahora le vamos a dar 20 miliamperes. Con 20 miliamperes deberían de circular 20 por 100 serían 2000 miliamperes, o lo que es lo mismo, 2 amperes. Ahora les pregunto, ¿circularían 2 amperes por aquí? Claro que no. No pueden circular 2 amperes y les voy a explicar por qué. Cuando está conduciendo el transistor a su máxima capacidad, esto es como si tuviéramos un cortocircuito en las terminales colector emisor. Y con un cortocircuito en terminales de colector emisor, la corriente solamente está limitada por la resistencia de carga. Entonces, la corriente es igual a voltaje entre resistencia, es igual a 12 volts entre resistencia, que son 12 ohms, me va a dar la corriente de 1 ampere. Entonces, no es posible que la corriente de colector sea de 2 amperes.
No puede ser, porque el que me limita la corriente a un máximo es la resistencia de carga. Entonces aquí vemos una situación donde ya los 20 miliamperes no se me convierten en 2 amperes, pero es lógico porque no puede crecer más la corriente, la máxima está limitada por la resistencia de carga. Este punto donde aunque yo incremente la corriente de base y la corriente de colector ya no se incrementa, se le llama saturación. Esto quiere decir que de 10 miliamperes o mayor en la corriente de base, esta, con 10 miliamperes o más, el transistor entra en el modo que se llama saturación. Quiere decir que está conduciendo a lo máximo posible y ya no puede conducir más. Este es el punto que nosotros estamos buscando, la saturación, para que el semiconductor ya se comporte como un interruptor electrónico, que es como si hiciéramos un cortocircuito en esta resistencia y por lo tanto todo el voltaje de los 12 volts va a aparecer en la resistencia de carga. En ese punto vamos a decir que en realidad no hay 0 volts en colector emisor, pero supongamos que hay 0.1 volt. Por 1 amper, la potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia en el transistor va a ser igual a 0.1 volts por 1 amper. Y eso es igual a 0.1 watt. Como verán, el calentamiento en el transistor es muy poco porque su voltaje es muy bajo, es casi cero. Aunque pasa mucha corriente, el transistor no se va a calentar tanto. Ese es el punto ideal que estamos buscando cuando queremos operar un semiconductor como interruptor electrónico. Entonces lo que tenemos que buscar es llegar a la saturación, que en un transistor tenemos que buscar cuál es la corriente adecuada para que el transistor se sature. En este caso era de mayor a 10 miliamperes, porque con 10 y con 20 y con 15 siempre voy a obtener aquí 1 amper máximo. De ahora en adelante, cuando yo diga que el transistor enciende, vamos a decir que estamos haciendo un cortocircuito en colector emisor. Y cuando digamos que el transistor se apaga, quiere decir que ya no hay conducción. Entonces resumiendo, cuando yo cierro este switch, circula una corriente de base, la cual va a ser mayor o igual a 10 miliamperes para asegurar la saturación. Y entonces cuando esto suceda, el transistor enciende y esto es como si yo estuviera haciendo un cortocircuito en colector emisor, que aquí si lo vemos es mucho más fácil, un cortocircuito en colector emisor, y por lo tanto todo el voltaje se aplica a la carga. Y cuando queremos apagar el switch, el interruptor electrónico, lo que hacemos es que abrimos este switch y ya no hay corriente de base y por lo tanto el transistor se apaga y tenemos una alta impedancia. Vamos a suponer que en este caso el voltaje en colector, el valor de esta resistencia de colector emisor sería de 10 mega ohms, por decir algo, ¿verdad? Esto quiere decir que como esta es de 10 mega ohms y esta es de 12 ohms, la de carga, aquí vamos a tener 12 volts y aquí vamos a tener 0 volts. De aquí a acá. Entonces cuando abrimos el switch, se apaga el transistor y todo el voltaje se va a quedar en terminales del transistor. Y como es un circuito serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de las dos resistencias. Al tener aquí 12 volts, aquí tengo 0 volts. Entonces es muy sencillo. Le damos una señal al transistor, enciende y cierra como un switch. Le quitamos la señal, se apaga y se abre. Entonces cuando cierra el switch, aquí aparece todo el voltaje, el switch electrónico, y cuando apaga el switch electrónico, aquí el voltaje es 0 volts. De esa manera estamos controlando y estamos operando el transistor como un interruptor electrónico.
Esto mismo va a suceder, no importa si el transistor es un BJT, como este, si es un MOSFET, o si es un IGBT. La única diferencia es que con un MOSFET y con un IGBT, aquí yo le voy a dar una señal de voltaje, que sería, en MOSFET y IGBT es la compuerta. Esa es la única diferencia, y como le doy una señal de voltaje, vamos a suponer que la señal viene de un microcontrolador, pues el microcontrolador directamente casi le puede dar la señal al MOSFET, porque como es una señal de voltaje, solamente necesito voltaje para encenderlo. Casi el microcontrolador directamente podría manejarme el MOSFET. Pero si es un transistor el que estoy utilizando, yo del microcontrolador tengo que amplificar en corriente para poder dar la señal. Por eso es más útil MOSFET o IGBT. Pero es el mismo caso, simplemente que por ejemplo en un MOSFET o un IGBT requerimos una señal de 12 volts aquí en este punto, en compuerta, y con eso ya enciende como un switch. Cuando yo retiro la señal de 12 volts, el switch se apaga y ya el voltaje en la carga es cero. Esa es la manera que opera. Ahora sí vamos a pasar a ver el primero de los circuitos de inversor que les voy a mostrar el día de hoy. Este es el circuito primero que les voy a mostrar de un inversor. Ya lo habíamos visto en alguno de los videos anteriores. El inversor se le llama inversor tipo puente H. Se le llama puente H porque el inversor consta de dos piernas. Esta es una pierna que se le llama, formada por los transistores Q1 y Q3, y aquí hay otra pierna formada por los transistores Q2 y Q4. Aquí estoy utilizando MOSFETs. Y la salida sale en esta parte. Aquí está la H. Por eso le llaman puente H. Y su modo de operación es bastante sencillo. Vamos a verlo. Lo primero que hacemos es encender dos transistores, el Q1 y el Q4, cruzados. Con el Q1 y el Q4 encendidos, si analizamos la terminal positiva de la batería, vamos a seguir el más, y en este punto aquí hay conducción, porque está encendido Q1. Seguimos hasta acá y llegamos a este punto de la salida de corriente alterna, y en este punto tengo la polaridad positiva. Ahora si seguimos el menos, vamos por aquí, por el menos, Q3 está apagado, pero Q4 está encendido. Subimos y aquí tenemos el menos. Esa es la polaridad más menos en la carga, y lo podemos representar así, que serían 12 volts. Recuerden que el hecho de que estén encendidos los transistores es como si estuviera cortocircuitado. Así. De esa manera los 12 volts aparecen aquí en la carga con la polaridad marcada, más y menos. Lo siguiente es que ahora vamos a apagar los transistores. Si apagamos los transistores, el voltaje se va a cero. Ya no hay voltaje en la carga porque los 4 transistores se encuentran apagados. Y lo mantenemos así apagados por un tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a encender el transistor Q2 y Q3. Si seguimos la terminal positiva de la batería, vamos por este lado, pasamos por Q2 y llegamos aquí. Y aquí está el más. Y si seguimos la terminal negativa de la batería, vamos por aquí. Q3 está encendido, subimos. Y aquí tenemos el menos. Entonces ahora la polaridad es menos, más. Cambió.
y esto lo representamos en la gráfica como un escalón negativo de menos 12 volts. Ahora enseguida apagamos los dos transistores y como los apagamos, el voltaje se va a cero por un tiempo. Y esa es la manera que estamos creando la alternancia. Este pulso es positivo y este pulso es negativo. Y es una forma de onda cuasi senoidal, que ya si ya vemos varios ciclos, vamos a ver esto. Es bastante sencillo, simplemente es estar encendiendo los transistores cruzado, Q1 con Q4 o Q2 con Q3. Nada más lo que sí es bien importante que en la electrónica de operación del inversor es muy importante que haya una previsión para evitar en todo momento que Q1 y Q3 se enciendan al mismo tiempo o Q2 y Q4 enciendan al mismo tiempo. Porque si esto llegara a suceder, vamos a verlo en el caso de Q1, Q3, hay un cortocircuito de aquí a aquí y luego hay un cortocircuito de aquí a acá. Esto es un cortocircuito total para la batería. Nos va a representar un daño bastante fuerte. Por ello, siempre tenemos en este punto un fusible. Porque si llega a ocurrir que dos transistores en la misma pierna, que sería esta o esta, si encienden al mismo tiempo, esto es un cortocircuito y puede explotar la batería o se puede quemar el cable. Entonces por eso se colocan fusibles. En ocasiones puede suceder que alguno de los transistores del inversor se encuentre en corto porque se dañó. En esas condiciones el inversor no va a poder encender, aunque lo queramos encender. A veces va a fundir el fusible, a veces no. A veces podrá el equipo detectar la sobrecorriente y se protege y ya no enciende. Entonces, cuando no quiere encender el inversor, es una buena práctica revisar los transistores. Y por último, algo que les quiero mencionar que es muy importante es que casi siempre en la salida contamos con alguna bobina, ya sea en la carga o en el mismo equipo. En el mismo equipo puede ser porque aquí, si yo aquí en la salida tengo pues aproximadamente 12 volts de corriente alterna, yo necesito meterlos a un transformador para obtener 120 volts o 220 en países cuyo voltaje nominal es 220. Entonces, este transformador me representa una carga inductiva en esta parte. Y esa carga inductiva, cuando yo estoy conmutando los transistores, me puede regresar un voltaje alto a los transistores y dañarlos. Ese voltaje se le llama voltaje contra electromotriz y es de polaridad contraria al transistor. Por ello, siempre esos transistores deben de tener un diodo que se le llama diodo de rueda libre o diodo de protección. Y lo voy a representar aquí para que vean cómo va conectado. Va en terminales, en este caso que es drenador surtidor, polarizado inversamente. Aquí. De esta manera, cuando hay un voltaje contra electromotriz, va a quedar polarizado directamente el diodo y va a conducir corriente por aquí y no va a llegar al transistor porque ese voltaje puede ser alto. Entonces esta conducción de corriente es debida a la energía que se almacenó en la bobina y en un tiempo muy corto se elimina. Y de esta manera protegemos al transistor. Entonces siempre cuando operamos transistores en un inversor deben de tener este diodo de protección. Es muy posible que ustedes no lo vean
porque el transistor, ya hablando del elemento, ¿verdad? Este es un transistor forma física TO220. Ya el transistor internamente cuenta con el diodo. Generalmente los MOSFETs y los IGBTs que se utilizan en inversores, ya el transistor internamente tiene este diodo. Simplemente se los menciono porque cuando ustedes estén probando el MOSFET, de repente en un lado van a ver como si fuera un diodo, o sea, por la polarización directa, y del otro lado no. O sea, van a ver como que si fuera un diodo, cuando en realidad el elemento no es un diodo, es un MOSFET en este caso. Pero lo que sucede es que internamente trae un diodo de protección. Entonces es bien importante. De hecho, vamos a hacer un video donde les muestre cómo probar estos elementos para ver si alguno de estos está dañado. Es algo muy sencillo, pero vamos a hacer un video al respecto. Bien, entonces esta es la manera que opera el inversor tipo puente H y como ven es muy sencillo. Otra cosa que es importante mostrarles antes de que pasemos al siguiente circuito de inversor es que los transistores MOSFET, vamos a decir por ejemplo estos, lo máximo es más o menos para unos 40 amperes. Y hay ocasiones en que requerimos 80 o 100 amperes. A lo mejor ustedes pensarán que cómo es posible que en un equipo tan pequeño requeríamos 40 o 50 o 80 amperes. Recuerden que el voltaje es de 12 volts. Entonces, sí es mucha la corriente para un equipo de 1 kVA. Como no hay transistores pequeños de tanto amperaje, lo que se acostumbra a hacer es colocar en paralelo varios MOSFETs. Se colocan en paralelo lo que es drenador surtidor y ya nada más el disparo sí es exclusivo para cada uno de los elementos. La resistencia de disparo sí es exclusiva. Van a partir del mismo punto, pero cada uno tiene su propia resistencia de disparo. Pero lo que es drenador surtidor van en paralelo. Entonces van a haber equipos en donde hay 2, 3, 4 transistores en paralelo por cada uno de estos elementos. Entonces no se vayan a confundir de que vean un inversor con 8 o 10 transistores y van a decir ¿por qué tantos? ¿Verdad? Cada uno lo representan varios transistores en paralelo. Vamos a pasar al siguiente diagrama de inversor. Este es el otro tipo de inversor que se utiliza ampliamente en equipos de capacidades como de 300 voltampera hasta 1 o 2 kVA y es el inversor con transformador de tap central. También se le llama inversor push-pull. Push-pull significa jalar, empujar. Ahorita vamos a ver por qué se le llama así. Para simplificar el diagrama, el negativo de la batería lo llamé tierra y va conectado a los surtidores de ambos transistores. El positivo, que es este punto, va conectado al tap central del transformador, del primario del transformador. Y los extremos del primario, que sería este y este, van conectados al drenador de cada uno de los transistores Q1 y Q2. La carga o el voltaje de salida lo obtendríamos en terminales del secundario del transformador. Si encendemos primero el transistor Q1, al encender el transistor vamos a provocar una conducción de corriente en este sentido, hacia el negativo, que es este. Como la corriente va en este sentido, nos crea un campo magnético que vamos a suponer que es en este sentido, hacia arriba, en el núcleo. Y esto va a hacer que tengamos un voltaje inducido en el secundario con esta polaridad. Lógicamente, por la relación de transformación en el transformador, podríamos obtener un voltaje ya sea de 100, 120, 208, 220, el voltaje que nosotros queramos. Claro que el transformador tiene que ser diseñado con esa relación de transformación. Esto nos va a representar un voltaje de salida positivo. Ahora, lo que vamos a hacer es que apagamos el transistor Q1
La apagamos y el voltaje se va a 0 y permanece en 0 por un tiempo. Después encendemos el transistor Q2 y la corriente ahora va a circular hacia abajo. Primero iba hacia arriba en el devanado del primario, iba para acá, y ahora va hacia abajo. Como va hacia abajo, nos provoca un campo magnético en el núcleo, en esta polaridad, y tenemos un voltaje inducido de menos más. Y esto lo representamos como un menos. Nuevamente apagamos ahora el transistor Q2 y como lo apagamos, el voltaje se va a 0. Y ahí estamos formando la forma de onda cuasi senoidal, que también les había mencionado, le llaman senoidal PWM. También le dan ese nombre a la forma de onda cuasi senoidal. Y de esa manera estamos obteniendo la alternancia, donde este semiciclo es positivo, este es negativo. Este es cuando enciende Q1 y este es cuando enciende Q2. También recordarles que pudiéramos poner también transistores en paralelo para la corriente que se pudiera manejar. Entre menor voltaje haya en el primario, que sería en este caso 12 volts, pues la corriente va a ser mayor. Ya cuando el equipo es de 2, 3, 4 kVA, como son muchos watts, para que no sea tan alta la corriente, se pueden utilizar 24, 36, 72 volts en el primario. Eso es para que la corriente no sea tan alta en las baterías. El hecho de tener mucha corriente en el primario del inversor, porque utilizamos una batería de 12 volts, lo que va a hacer es que los cables sean muy gruesos, que los transistores, al estar expuestos a mayor corriente, tienen posibilidad de dañarse más prematuramente. Por ello siempre se procura que entre mayor potencia manejemos voltajes mayores para que la corriente no sea tan alta. Y ya el voltaje que obtengamos aquí de alterna, pues ya dependiendo de la relación de transformación, vamos a obtener aquí el voltaje deseado, ya en corriente alterna, pero ya en 100, 120, 208 o 220, 240. Entonces, este inversor también es bastante sencillo de operar y la ventaja es que se utilizan solamente dos transistores. ¿Cómo lo vamos a identificar que se está utilizando un inversor tipo push-pull? Pues porque tienen un transformador con derivación central. Voy a tratar de hacer un video en el cual tengamos ese tipo de transformador para que lo vean y vean la tarjeta, cómo están acomodados todos los transistores. Generalmente van a estar en dos disipadores, un disipador para Q1 y otro disipador para Q2. Como ven, la forma de operación del inversor es bastante sencilla. Simplemente lo más importante era que conocieran bien cómo opera el semiconductor como switch. Pero ya después de ahí, la explicación del inversor es bastante sencilla, ya sea en el tipo puente H o en el push-pull. Ya cómo funciona un inversor, por ejemplo, trifásico, es un poquito más sofisticado, que vamos a hacer un video respecto a eso, al inversor trifásico. No se diga del inversor que nos va a dar forma de onda senoidal, también es un poquito más complicado. Pero básicamente es parecido a esto, nada más con ciertos cambios. Con esto terminamos este video. Espero que haya quedado claro y como siempre cualquier duda, no duden en poner sus preguntas. Y como siempre pedirles que le den like al video y que se suscriban por favor. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video.